¿Cómo les va? Voy en mi día 23 de soledad absoluta y quiero reflexionar con ustedes sobre un tema que yo diría que me tiene molesta, pero que al mismo tiempo no me sorprende, pero que siento que en algún momento tiene que cambiar. Me pasan todas esas cosas y tiene que ver con la inequidad de la pandemia. Porque porque todos los trabajos que hemos hecho a través de YouTube, de Instagram, de alguna manera esta invitación a que esto sea una oportunidad o que aumentemos los niveles de conciencia eh, y, y salgamos distintos de esto, eh, se complica aún más cuando la gente empieza a tener hambre, cuando cuando empleadores, algunos angustiados, otros desesperados y otros cero conscientes, empiezan a despedir gente y empieza a haber una segunda pandemia que es la pandemia económica. No es lo mismo además vivir una cuarentena en 20 metros cuadrados o 40 metros cuadrados que en 100 metros cuadrados, ¿no? No es lo mismo trabajar la conciencia. No estoy diciendo que no se pueda, porque tengo un montón de gente que me está acompañando en este proceso de ir viendo qué va pasando en la sociedad, que tiene serios problemas económicos y serios y que están muertos de miedo con respecto a su situación económica y sin embargo están eligiendo vivir esto como una oportunidad también de crecimiento. Por lo tanto, entendiendo eso, me parece que nosotros en América Latina veníamos de crisis sociales muy fuertes, particularmente Chile. Crisis social que no ha terminado, que está como suspendida por esto, pero que también esto la acentúa. Si bien yo diría que hemos adquirido alguna conciencia, por ejemplo, frente a los adultos mayores, y hoy día los vemos más de lo que los veíamos hace 2 meses atrás, los vemos porque se pueden morir, no porque los consideremos importantes. Y eso me suena asqueroso, me suena doloroso. Me parece injusto que la gente otra vez, la gente con menos recursos económicos sea la que está obligada a salir, porque si no, no come, porque si no, no le pagan. Que otra vez la gente con menos recursos sea la que está obligada a exponerse al contagio por el transporte público, por distintas situaciones a las que no puede evitar tocarse o toparse. Entonces yo me volví a preguntar, y por eso quise hacer este video, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros por disminuir la equidad? Que no tiene que ver con ayudar o con ser solidario, tiene que ver con un entendimiento profundo de la igualdad de los seres humanos, de esa conciencia real de la diversidad frente al otro. Por eso he dicho tantas veces, casi en forma agotadora, que no soporto la palabra tolerancia. Y que creo que una de las cosas que nos pasó en la crisis social es que nos cansamos de tolerarnos. Porque la tolerancia en sí misma tiene una rabia, tiene como una obligación, como una imposición de aceptar. Y que lo que hoy día tenemos que hacer es trabajar la aceptación. Esa palabra tan genuina, tan amorosa, tan democrática y tan igualitaria que es la aceptación del otro o de la otra. Y cuando yo miro, por ejemplo, en Argentina, las filas de los jubilados para pedir sus pensiones que ya no cobraron el mes pasado, cuando veo en Chile filas por el seguro de cesantía, aglomeraciones que no se pueden tener porque se supone que son fuente de contagio, cuando veo filas de gente tratando de entrar al banco porque no tienen internet y no lo pueden hacer de otra manera, y uno empieza a descubrir gente que rompe a lo mejor la cuarentena porque vive al día y porque va con lo justo a comprar lo que necesitan para el día, porque no tienen para comprar por más días. Creo que es el momento de empezarse a preguntar
cómo ayudamos, cómo cambiamos este sistema. Una de las cosas que están pasando hoy es que este es un momento para perder plata, no para ganar. Y el que intente ganar me parece casi vergonzoso. Donde todos estamos pagando costos por tratar de que el otro esté mejor o esté bien o esté seguro o esté cuidado. Donde el cuidar al otro significa renunciar a cosas propias. Y creo que esa conciencia de equidad hoy día debiera ser mucho más fuerte, más clara, más concreta. Más concreta. El otro día discutía con una señora que no podía entender que su nana tenía que quedarse en su casa, que no podía estar viajando todos los días para hacerle la cama. Y el argumento de esa mujer era decirme, es que entonces no le voy a pagar los días que no viene. Yo decía, pero si justo eso es lo que hay que cambiar. Hay que pagarle igual, aunque no vaya, porque tiene derecho a cuidarse así como se está cuidando usted. Y gracias a Dios lo entendió. Y hoy esa mujer está en su casa, cuidándose, y esa mujer está haciendo su cama y está limpiando su casa, ella. Y son cosas tan obvias, por lo menos para mí, que quiero preguntarte a ti. ¿Qué estás haciendo para que esta pandemia sea más justa, más equitativa? ¿Qué estás haciendo desde lo económico, desde lo humano, desde lo afectivo, desde lo social? ¿Qué esfuerzo? Porque aquí hay que hacer esfuerzos. Aquí no creo que nada sea muy fácil de hacer. ¿Y qué esfuerzo estás haciendo tú para que otros estén bien y para que se esté moviendo alguna pyme, para que la gente que trabaja contigo no pierda ese trabajo, para que nos colaboremos entre todos? Yo creo que esto tiene que costarnos, para que vivamos una pandemia justa y equitativa, para todos tiene que ser un esfuerzo. Para el que tiene y para el que no tiene, digamos. Creo que todos tenemos que ponernos creativos, tenemos que ponernos a mirar una justicia social distinta. Creo que el valor del dinero necesariamente cambió y ya no tiene que estar enfocado solo en el consumo, sino que en la redistribución. Y quizás es el momento. Yo de economía no entiendo nada y no he sido muy buena, nunca he sido buena para hacer negocios. En general tiendo a perder con mayor facilidad que a ganar, pero sí creo que hay que tener, y estoy convencida, hay que tener una mirada económica diferente. Creo que hay que cambiar la visión de la economía. Creo que todos, la economía de mi casa, la economía de tu casa, la economía del país, del municipio, de la gobernación, tiene que tener una mirada distinta, que de verdad esté al favor de la gente que necesita, que no tiene las mismas oportunidades. Y hay que hacer todo lo humanamente posible para poder distribuir de mejor forma eso, para que por lo menos la pandemia sea justa, por lo menos la pandemia sea equitativa, y los parlamentarios tendrán que hacer lo suyo, y los empresarios tendrán que hacer lo suyo, y los municipios tendrán que hacer lo suyo, pero tú y yo también tenemos que hacer lo nuestro, en nuestras casas, con nuestro circuito, con nuestra gente, porque si no, otra vez, por enésima vez, como siempre en realidad, empiezan a pagar
más caro por los fenómenos sociales los que menos tienen. Y si bien esto nos puede dar a todos y a todas, sin distinción de nada, es muy distinto vivirlo en una condición que en otra. Entonces, te pregunto a ti, de verdad, ¿cómo haces tú, cómo vamos a hacer todos para que esta pandemia sea más equitativa? Para que la vivamos más o menos de la misma forma, para que tengamos beneficios, derechos y obligaciones distribuidas de igual forma, bien parecidamente, y no tan arbitraria o injustamente como se ve en las calles de América Latina hoy día. Te lo dejo para que lo piensen, para que lo conversen, para que se mueva algo en nuestros corazones y empecemos no solo a pedir afuera Estado, sino que ver adentro también cómo cada uno de nosotros hace que esto sea más justo, dentro de todo lo doloroso que es, para que sea más equitativo. Un abrazo. ¿Cómo están? Ay, yo con lentes. Es que lo que pasa es que sí veo los numeritos. Estoy cada vez más ciega, de verdad. Ya, pero me los voy a sacar. Después me los pongo para ver cómo vamos. Si es que me alargo mucho. Quiero desenredar con ustedes un nudo que, si bien es algo que me angustia mucho en este momento, también puede ser visto como una oportunidad. Y es el terror que me da lo que puede estar pasando hoy con la violencia intrafamiliar, producto de las cuarentenas, del encierro. Pero fundamentalmente me voy a referir a la violencia intrafamiliar que tiene que ver con la mujer, porque también hay violencia intrafamiliar con los viejos, terriblemente, y con los niños también, muchísima. Y también es violencia intrafamiliar, ¿no? Pero quiero hablar del tema del patriarcado en la pandemia, porque se han ido moviendo estructuras también con respecto a eso, afortunadamente. En toda la percepción que yo tengo de América Latina durante todos los días, diariamente, me voy encontrando cada vez con mayor frecuencia que existen como dos polos de formas de distribución de obligaciones o de deberes. Una de ellas tiene que ver con la clásica mujer agotada, que está hasta aquí de tener que hacer todo en la casa, que nadie le colabora, que por supuesto ella tampoco pide ayuda, y si la pidiera no la van a valorar demasiado, por lo tanto ella va a seguir haciendo todo en una sensación de autoexigencia brutal y también con una sensación de que si es que la ayudan, no la ayudan de la forma que ella necesita que la ayuden, por lo tanto igual termina siendo conflictivo. Y eso está pasando mucho, sobre todo en mujeres sobre los 45-50 años, de ahí hacia arriba. Con parejas, digamos, absolutamente metidas en su rol, donde esperan la hora de almuerzo, esperan que la casa esté limpia, con la típica actitud pasiva, machista del hombre que no asume que tiene que colaborar, ¿no? Es el clásico ejemplo que me ha pasado muchas veces en las historias que he recibido en esta cuarentena de mujeres que dicen, oh, mi marido me está ayudando con los niños o me ayuda con la casa, sin entender que ese hombre no ayuda en nada, digamos, que él está haciendo lo que le corresponde, que son las tareas y las obligaciones del espacio físico donde vive y de los hijos que él también forma parte de su historia, no de su padre. Y esas mujeres están agotadas, porque están viviendo el yugo del patriarcado en su máxima dimensión, con cero aire, además, con cero posibilidad de respirar, con cero posibilidad de descansar y con una sensación de esclavitud y de encierro gigantesca. Evidentemente esa mujer lo único que quiere es que la cuarentena termine para que ese hombre salga de la casa, los niños vuelvan a clases y ella pueda tener algún espacio para ella a lo largo del día. El otro grupo, que es el que a mí me interesa,
es el que está movilizando estructuras del patriarcado. Es el que de una u otra forma entendió que las tareas de la casa y de los hijos se comparten y son hombres que están dividiéndose las funciones, que no tienen la sensación de que están ayudando, sino que tienen la sensación de que están colaborando en que las cosas resulten, en el tiempo para descansar y en el tiempo para trabajar dentro de la casa. Incluso han habido muchos hombres que les está tocando vivir esta cuarentena solos, que me han escrito para decirme, wow, Pilar, qué difícil que es limpiar una casa. Y eso, aunque parezca un comentario muy livianito, tiene un peso y una profundidad increíble, porque implica visualizar lo que por años se ha visto como insignificante, que es que en la casa brillen las cosas, que estén limpias, que no se ensucie, que la ropa esté limpia, planchada y lavada en la cama para ser guardada. Todo eso tiene un proceso y que objetivamente en todo este camino muchos hombres han sido capaces por primera vez de ver y de reconocer, lo cual me parece un muy buen avance. Creo que nadie saliendo de esta situación va a decir que limpiar una casa y mantenerla en toda su estructura, con todo lo que ello implica, es una tarea fácil. Creo que eso ya es un movimiento del sistema patriarcal que me parece que es positivo. Y lo otro es el entendimiento profundo del compartir funciones. Creo que si después de esta pandemia logramos romper el tema del mandato, que la responsabilidad de todo lo que ocurre en la casa es femenina, si después de este mandato, después de esta pandemia, logramos romper la obligatoriedad que todavía existe en el inconsciente de que las funciones domésticas son femeninas y empezamos a entender que son de cualquiera, que son de las personas que viven ahí, seas quienes sean, vamos a haber dado un gran avance, porque si bien el patriarcado, el encierro, son dos enemigos brutales de la violencia intrafamiliar y que debe estar ocurriendo, y si ocurre en tu caso mientras estás viendo este video y te sientes maltratada, te sientes violentada, te sientes agredida, tienes que pedir ayuda. El vecino probablemente ahora está, entonces puedes tocarle la puerta. Es el momento para romper ese circuito de violencia y atreverte a hablar y atreverte a decir lo que te pasa, porque tú eres víctima y no eres culpable de nada. Entonces tú no haces cosas para que él se ponga de mal humor, ni dejas de hacer para que él también esté enojado. Nadie tiene derecho a tratar mal a nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ese grupo, el que sigue viviendo bajo el yugo del patriarcado y del encierro juntos, tiene la obligación de denunciar y de hablar, para que no se sientan solas y para que sientan que hay una red social que ahora además está muy alerta y muy pendiente de ustedes. El otro grupo, que es el positivo en esta historia, que es el que está reiniciando sus códigos de funcionamiento en el mundo de lo privado, que está entendiendo nuevas formas de comunicación, que incluye, por supuesto, a hijos e hijas que también están entendiendo que tienen que participar en las obligaciones domésticas y que no es solo la mamá o si en el mejor de los casos hay una nana que lo puede hacer, sino que ahora todos, porque la nana no está, porque se está cuidando, tenemos que participar y vivir de esas obligaciones. Creo que de verdad debiéramos tener la posibilidad de movilizar el patriarcado en el mundo privado en esta oportunidad y de que cada vez haya mujeres que lancen la toalla y digan, aquí hacemos todo entre todos. Nadie me ayuda en nada y vamos a colaborar en todo ese proceso. Vamos a repartir las funciones para que todos podamos descansar y todos tengamos que trabajar. Para que todo funcione tenemos que colaborar entre todos. Así que es una invitación a pensar que lejos de
de situaciones cómodas, estamos también invitadas y invitados a hombres y mujeres a mover estructuras intrínsecamente machistas, muy dadas desde la culpa y de la exigencia y de todo lo que nos metieron a las mujeres en la cabeza en términos de nuestros supuestos roles. Bueno, ahora es una muy buena oportunidad para flexibilizarlos, para cambiarlos, para ejercer nuestros derechos a la distribución de funciones como corresponde, y que ojalá sea el inicio de una distribución importante, clara y tranquila a lo largo de la vida, que esta pandemia sea el inicio de decir, cambiaron cosas en mi casa, entendieron mis hijos, entendió mi marido, entendió mi pareja, porque esto también puede pasar en parejas homosexuales que tengan el patriarcado metido acá adentro, que podemos distribuir funciones distintas y hacerlos en forma diferente. Y que ya no es solo una persona la que se agota, la que se cansa, la que hace, la que deshace, y el resto vive de los privilegios. Hoy día es fundamental distribuir. Y creo que es otra de las grandes oportunidades que podemos rescatar de esta pandemia. El que por lo menos en el mundo privado el patriarcado tenga algún grado de flexibilidad. Por lo menos va a ser mucho más fácil en las parejas más jóvenes, evidentemente. En las más viejas les va a costar un poco más. Pero igual están invitados a hacer ese cambio. Ojalá este nudo lo puedan compartir en familia. Un abrazo. Quiero contarles una historia. Familia de muchos recursos. Por A, B, C, D motivos. Viviendo en una casa muy cómoda en términos habituales, con una habitación para cada hijo, 3 hijos, hombres. Por distintas razones tienen que ir a pasar la cuarentena a una casa muy chiquitita, lejos de la ciudad en la que viven habitualmente, con un sinfín de incomodidades. Y resulta que esta familia me empieza a contar, como en el proceso de la cuarentena, que están felices porque están incómodos. Y cuando me dicen eso, yo me sonreí y les dije, ¿de verdad? Y me dijeron, sí, estamos felices porque todo es tan incómodo, porque tenemos que compartir baño, porque los niños duermen todos en una habitación, porque tenemos que cocinar entre nosotros. Y eso nos ha hecho muy bien. Y yo dije, wow, qué lindo tema. Porque si yo les preguntara si quieren o no tener mayores comodidades, muchos de ustedes me dirían, "Oh, obvio, Pilar, por supuesto". Es como cuando uno pregunta si queremos la vida más fácil, ¿no? ¿Quién diría que no? Y sin embargo, parece que el exceso de comodidad no nos hace muy bien. Yo nunca tuve la posibilidad de tener televisión en mi habitación. La primera vez que llegué a tener fue, no sé, casada, creo. Porque cuando estaba en la universidad tampoco tenía televisión en mi habitación y solo escuchaba radio en una pensión en la que estaba. Y siempre aprendí a negociar cuando era chica con mis hermanas, con mi hermana en realidad, porque la otra tiene mucha diferencia de edad conmigo. Siempre aprendí a negociar
qué programa se veía, quién podía o no ver tele. Y cuando yo hoy día veo la estructura a la que aspiramos todos, donde ojalá cada hijo tuviera su computadora, donde ojalá cada hijo incluso tuviera una televisión para muchos dentro de su habitación, cosa que me parece horrorosa, pero hay familias que lo esperan y lo sueñan como un signo de comodidad. Y siempre buscando esa palabra, ¿no? Que todo sea cómodo. Y yo no sé hasta qué punto esa comodidad nos hace bien o no. Porque creo que cuando esta familia me dice que están felices porque están incómodos, es porque han aprendido mucho durante toda esta experiencia. Porque han tenido que discutir, porque han tenido roce, porque han tenido encuentros, porque lo han pasado bien, porque se han reído de estupideces, porque ha habido comunicación. Y en la otra situación, en su casa original, con cada uno con su habitación y su baño, no hubieran tenido ni una comunicación ni un roce, hubiera costado mucho más generar espacios de encuentro. Entonces, de repente hemos corrido tanto por tantas cosas que no valen la pena correr, y que de repente cuando nos encontramos con lo simple, con lo sencillo, con eso que hay que compartir, con el esperar, con el negociar, con el transar, con el encuentro, parece que se termina agradeciendo la vivencia, el aprendizaje. Algo pasa con las cosas que nos cuestan un poco. Yo no estoy diciendo que todo tenga que ser difícil, porque no creo en eso, porque creía en eso en un momento determinado de mi vida y hoy día ya no creo en eso. Hoy día creo que se puede aprender absolutamente desde el placer y no necesariamente tienen que ocurrir cosas dolorosas para evolucionar. Sin embargo, creo que el que las cosas nos cuesten un poco nos hace bien. Que podamos negociar con el otro, que podamos encontrarnos con el otro, o el mismo esfuerzo que estamos haciendo hoy, los que pueden estar en cuarentena, para tener que generar actividades en familia, para a veces volver a jugar naipes, para jugar juegos de mesa, para decidir qué serie se ve en la televisión, si es que hay un solo televisor en casa, que sería lo ideal. Entonces, ¿será tan buena la comodidad? Yo sé que es un valor y que de verdad, antes de meternos en este proceso, todos veníamos persiguiendo eso, estar cada vez más cómodos, en todo punto de vista, financieramente, qué sé yo, económicamente, laboralmente. Y esto lo que hizo magistral o brutalmente es colocarnos muy incómodos. Es una situación tremendamente incómoda y sin embargo hay gente que en esa profunda incomodidad está descubriendo cosas hermosas. Entonces, hay algo que pasa con la incomodidad. Por ejemplo, empecé a preguntar, después de hablar con esta familia, gente que me contara cosas de sus vacaciones. Y daba la casualidad que las vacaciones que todos recordaban, adultos de mi generación, eran vacaciones en alguna cabañita muy chica, donde incluso habían dormido muchos en el suelo, en sillones, y era quizás donde más discutieron, donde más pelearon, pero donde mejor lo pasaron. Entonces, después me pasa que me encuentro con alguien que por ahí tiene que ver con otro concepto, que ya lo voy a reflexionar con ustedes, pero que igual es un ejemplo. Me llama un hombre peruano que vive en un apartamento en una zona muy pobre de Lima, en 38 metros cuadrados con 4 personas. Y él me verbaliza y me dice que nunca había estado más libre en su vida.
que puede estar solo y acompañado en ese mismo espacio, que se dio cuenta que eso dependía de una decisión personal, que está con otro nivel de conciencia, que se está haciendo preguntas súper importantes y que está feliz. Ese mismo día, en la tarde, me llama un señor de acá de Santiago de Chile, que yo conozco, que vive en una casa maravillosa de 300 metros cuadrados, con un parque, porque no es un jardín, pileta, quincho, y me dice que se siente preso, ahogado, asfixiado, como gato enjaulado, que lo único que quiere es poder salir de ahí, que no se siente nada libre. Esto es para reflexionar el concepto de la libertad, que lo vamos a ver en otro video. Pero también tiene que ver con el tema de la comodidad. ¿El exceso de comodidad será tan bueno? ¿Será que algún grado de incomodidad y que la vida nos joda y nos moleste en algo, ¿no será que nos hace bien? ¿No será que pule, que genera encuentros, que genera diálogos, que genera capacidad de aceptación? No voy a decir tolerancia, saben que no me gusta. ¿No será que es una linda invitación este momento de la vida absolutamente incómodo en lo económico, en lo bancario, en lo laboral, en lo familiar, en lo de pareja, en lo solitario, en la ansiedad, en todo lo que nos está molestando de este proceso? Pero eso mismo que nos está molestando es lo que nos está haciendo reflexionar todos estos nudos que yo he intentado compartir con ustedes. Entonces, les dejo esa pregunta. Pongan este video en familia y reflexionemos todos juntos. ¿Será que la comodidad es tan buena? ¿O habrá que tener un poco de incomodidad en la vida para sentir que algo se nos mueve adentro? ¿Tremendo nudo o no? Un beso. Bueno, ¿cómo están? Seguimos desenredando nudos en esta casi saga de seguir hablando sobre la pareja. Y quiero plantearles un tema que es, no sé si la palabra es obvio, pero debiera ser obvio en una relación de pareja. No, parece que la puse mal. Ahí está mejor. Y que tiene que ver con la seducción. Porque lamentablemente nosotros tenemos la conceptualización mediática incluso de este concepto asociado a que la seducción tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y además tendría que ver además con la belleza, lo cual lo encuentro aún peor. Porque ¿qué definimos como belleza y qué se entiende por bello en una estructura social donde el 99,9% de las personas no caemos ni somos parte del esquema de lo que se supone debiera ser bello, guapo o atractivo, ¿no? Entonces, en ese contexto, vamos a sacar la seducción del cuerpo. Porque me imagino que si estás en una pareja, eso es parte integrante del tema, ¿no? Seducir a través del cuerpo y hacer el amor y tener comportamiento erótico y entretenido y jugar y ser cómplice. Todo eso está metido dentro de ese concepto. Pero vamos a sacar un poquito ese contexto dentro de este tema, porque los quiero invitar a mirar otros tipos de seducción, que a mi juicio son mucho más importantes, más permanentes en el tiempo y producen muchísimo mejores efectos. Que son la seducción que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con la personalidad, que tiene que ver con el cómo eres con el otro o con la otra. Y creo que las cosas que uno hace al principio de la relación, cuando está todo partiendo y está todo muy efervescente y pareciera que solo pasan cosas lindas, uno usa muchas estrategias de seducción. Uno, no sé, pues se arregla más, se coloca perfume o colonia, uno intenta mostrar como una mejor versión de uno, lo cual es una forma de seducción. Uno trata de no ser negativo o negativa, de alguna manera de entregar elementos entretenidos dentro de la relación.
Y paulatinamente, en la medida que la relación va adquiriendo cierta consistencia, cierta profundidad, esos elementos se van perdiendo y dejamos de seducirnos, donde nos preocupamos menos por nosotros en pro de las obligaciones que hay que hacer, y dejamos de seducir al otro también. Dejamos de ser tan encantadores, tan divertidos, tan simpáticos, tan positivos incluso frente a ciertas conductas. Dejamos de proyectar, de planificar cosas, de sorprender al otro. Y a la larga esos elementos van produciendo un desgaste. No porque ya no se tenga ganas, sino que porque no se hacen cosas para que den ganas. Es un poco lo que pasa con el erotismo y el deseo sexual. En algún otro video yo tengo que haber tocado este tema también, porque tengo la sensación de haberlo dicho antes. Que no es que el erotismo disminuya con los años en las relaciones de pareja. Lo que disminuye son las situaciones que uno hace o genera para despertar a ese erotismo. Entonces, si antes, por ejemplo, me enviaban flores porque me encantan, ya lo dejan de hacer. O si antes yo mandaba WhatsApp a lo largo del día como para decir, ay, te quiero tanto, no sé qué, ya no lo hago más porque estoy ocupado, porque pareciera que ya no es necesario. Y con eso vamos dejando de seducir al otro o a la otra. Y por lo tanto, esto se va enfriando. Entonces, muchas de las crisis de pareja, una parte importante, tienen que ver con la comunicación, ¿cierto? Con dejar de conversar, con funcionar como veíamos en los otros videos, como en dos frecuencias, uno desde lo racional, otro desde lo emocional, etcétera, digamos. Pero también hay otro gran bloque de conflictos de pareja que tiene que ver con que las personas se dejan de cuidar, se dejan de sorprender, se dejan de mimar, se dejan de contener, de producir alegrías. En teoría, ninguno de nosotros, cuando hemos tenido pareja, o la estamos teniendo, tenemos la sensación de yo me voy a levantar en el día para tratar de que ese otro esté amargado, a no ser que esté muy enojada. Generalmente nuestra propuesta es me voy a levantar a tratar de que el otro sonría hoy y yo voy a intentar hacerlo sonreír. Y creo que esa visión tampoco es ajena a lo individual. Por ejemplo, yo no tengo pareja en este minuto, ustedes lo saben. Ni está, ni siquiera en el radio posible de ser encontrado tampoco, y no me interesa en este momento. Mis objetivos de vida están por otro lado. Pero yo tengo la obligación de hacerme sonreír a mí y de hacer que yo lo pase el día de hoy lo mejor posible, ¿o no? Bueno, eso mismo se tiene que transferir a la otra o al otro, que tiene que ver con yo levantarme con la propuesta o con la invitación de seducir a esa persona y producir algún chispazo, algo que haga solo generar una mueca en los labios. Si pasan más cosas, maravilloso, pero si no, yo me debería proponer producir una sensación de bienestar en el otro. Y eso pasa mucho por la seducción, pasa mucho por el cuidar al otro, por respetar al otro, por sorprenderlo, por hacerlo reír. Y yo tengo la impresión de que en esta vida tan desordenada, tumultuosa y angustiada que vivimos, nos olvidamos de tratarnos bien. Es como que de una u otra manera estamos todo el tiempo solucionando conflictos. Que hay que arreglar esto, que los niños, que el médico, que hay que llevarlo, que hay que traerlo, que hay que pagar, que salió algo inesperado, que hay que enfrentar, que... Y en esa pasada y en esa cantidad de cosas, de problemas económicos, que se enfermó mi mamá, que acompáñame, que etcétera, se nos olvida, dentro del ámbito del tema de pareja, cuidarnos y mimarnos y mantener esa energía de la alegría
como motor, independientemente de que tengamos una cantidad enorme de conflictos para enfrentar. Porque esos conflictos no van a dejar de estar, van a estar. Van a haber problemas que enfrentar todos los días. Pero dentro de ese día, casi como agenda, casi como anotado, así como hacer sonreír a mi pareja hoy, debiera ser un mandato. No debiéramos perdernos en la capacidad de poder trabajar conscientemente. Parece que el tema de la conciencia va a ser un tema este año, porque lo he dicho tantas veces en tantos temas y en tantos videos que pareciera que hacia allá vamos, a ser cada vez más conscientes. Que conscientemente yo me proponga poder hacer feliz a ese otro o a esa otra. Y que no nos inunde lo cotidiano, lo angustioso, lo difícil, porque tú tienes formas para seducir y tú sabes cuáles son. Tú sabes lo que hizo que esa mujer o ese hombre que te acompaña se enamorara de ti. Tú sabes qué fue. Y yo te doy firmado que una de las características que hace que uno se enamore de otro es la alegría de ese otro. Entonces me pregunta si esa alegría tú la sigues manteniendo en la estructura de la relación o no. ¿Y qué haces hoy, después de tiempo de la relación, para seducir, para ser encantador o encantadora, para volver a sacar como del baúl a lo mejor hasta de los recuerdos, volver a sacar todas tus estrategias seductoras y de conquista para que ese otro esté contento hoy? Eso, que el otro pueda estar contento, que se pueda producir, que puedas tú, desde ti, producir la alegría, sorpresa, la sensación de sentir de que mientras estoy en la vorágine del día, de repente, ¡pum!, alguien que yo quiero me hizo sonreír. Y esas son las cosas que mantienen el amor, esas son las cosas que mantienen la energía, y esas son las cosas que nunca debemos olvidar de hacer, independientemente de todos los conflictos que podamos estar teniendo. Los invito a revisar sus técnicas de seducción, aquellas cosas que hacían al principio y que a lo mejor dejaron de hacer. Si no las dejaron de hacer, manténganlas, independiente de toda la nube negra que puedan tener arriba, que haya algo en el día que me diga: alguien me quiere, alguien pensó en mí, alguien me hizo sonreír. Y eso es una de las energías amorosas quizás más lindas e importantes. Les mando un beso. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Ay, quiero desenredar un nudo con ustedes, que lo descubrimos junto con Tuti Furlan, mi gran amiga, y que tiene que ver con nuestro comportamiento frente al dolor físico versus nuestro comportamiento con el dolor emocional. Veíamos y analizábamos las dos que cuando hay un dolor físico, por ejemplo, me quemo la mano, me fracturo un pie, me duele la cabeza, el estómago, uno de alguna manera tiende a tener una actitud de cuidado frente al cuerpo, como que uno lo cuida, si está el estómago bien, o sea, mal, perdón, uno le da alimento más sano, toma más agua. Si uno se quema, pone la mano en el agua fría, te echas una crema para poder ayudar. Generalmente te vas a tocar, te vas a hacer como cariño incluso. Porque en general los dolores físicos, si bien nos cuesta como asumirlos, tienden, por educación incluso, a ser cuidados y contenidos por nosotros. Porque además tenemos susto, ¿no?, de que se empeoren y de que
se vaya esa quemadura produciendo un daño, deje una mancha o deje alguna herida en la piel, y no queremos que queden secuelas. Y a mí ese símbolo me pareció hermoso después de hablarlo con la Tuti, y le di mucha vuelta en mi cabeza, porque yo decía, ¿por qué si yo me quemo la mano, que me la quemé cocinando en estos tiempos, ¿por qué me la cuido? ¿Por qué me pongo crema para que no quede cicatriz? Y sin embargo, cuando hay un dolor emocional, tendemos como a hacernos los tontos. Decimos, tenemos miles de argumentos, no tengo tiempo, no es tan grave, ya va a pasar, mañana es otro día, voy a poder, no voy a poder, cuento, no cuento. Son pocos los momentos en que esos dolores uno los mira, los toca, les hace cariño, los evalúa si tengo que ir a pedir ayuda o no, porque no dudaría si esta quemadura no tengo nada, por si acaso es acá, así que me quemé hace unos días. No dudaría si eso se agrava de ir a un doctor, ¿no? Porque puede quedar la marca, porque es feo, porque... Y sin embargo, con el dolor físico nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir que nos duele, nos cuesta ser cariñosos con nosotros y decir, hoy te duele, y sí, me duele, y nos duele, y nos duele, y mimar, y poder hacer cariño. Hay una sensación de negación frente a los dolores emocionales que no producen los dolores físicos. ¿Y saben qué? Yo creo que por eso hay tanto dolor físico, porque creo que nuestra estructura mental no tiene otra opción, porque si nosotros mimáramos, nos escucháramos, nuestros dolores emocionales, probablemente el cuerpo tendría menos que hablar, tendría mucho menos que decir. Pero como no nos estamos escuchando todo lo que pasa en las emociones, entonces el cuerpo habla, ¿no? Que es lo que veíamos en la investigación de oídos sordos. Pero a mí me asombra mucho que uno pueda, y a eso es que los quiero invitar con este video, que lo puedan hablar en familia, porque me asombra mucho cómo uno puede de verdad contener, proteger, cuidar, hablar del dolor emocional, y uno le puede contar a todo el mundo que tuvo una fractura de tobillo y que tuvo que ir al doctor y que tiene una bota que tiene que usar y que tiene una pieza, que no sé qué, y que no puede moverse durante no sé cuántos días, y se conversa y se conversa y se conversa tanto. En la generación, por ejemplo, de mis papás, es brutal lo que se habla de las enfermedades, o sea, es... Cada reunión de mi mamá con amigas o incluso familiares, mi mamá parte que me duele aquí, que tengo un síntoma acá, que me dijeron de un médico, que no sé qué, y las amigas se hablan de tal, y oye, apareció tal dolor, y fíjate, y fuiste a tal especialista y pudiste verlo, y no sé qué, y sí, yo el otro día pensaba, nunca he escuchado hablar en el circuito de familiar o social. Fíjense que estoy súper angustiada, tengo pena, he estado súper triste, tengo la panza apretada, tengo ganas de llorar. No se habla, no se habla de cómo nos sentimos emocionalmente, no cuidamos las emociones de la misma forma, no hablamos de la misma forma, no prestamos la misma mirada, ni la misma atención, ni el mismo tiempo, ni el mismo diálogo, ni la misma conversación cuando es un dolor físico a cuando es un dolor emocional. Es tan brutal. A mí de verdad, ustedes saben que yo soy muy espontánea, y de verdad me asombró cuando lo vi tan nítidamente. Y cuando empecé a pensar en conversaciones, y cuando empiezo a ver certificados y cosas de los niños, y digo... ¿Y por qué tanto niño enfermo? ¿Y será que porque no pueden hablar? ¿Porque no pueden decir que tienen tristeza porque sus papás se están separando? ¿O porque
a lo mejor no les gusta el colegio, a lo mejor los están molestando y tienen bullying, entonces en vez de decir que están asustados, entonces hacen una gastritis. ¿Cuánto? Porque es una pregunta, no tengo la respuesta, pero ¿cuántas de esas enfermedades físicas, incluida la fractura, incluida la quemadura, se podrían evitar si uno estuviera más alerta a lo emocional? Porque al final la fractura te viene a mostrar que hay que caminar más lento, que probablemente estabas corriendo y lo estabas haciendo muy rápido en la vida. Porque al final la quemadura te viene a decir que tienes que hacer todo más lento, que no puedes hacer todo pensando en otras cosas, que tienes que estar ahí, en el presente, conectada. Porque a lo mejor el dolor de cabeza tiene que ver con que no has dormido bien, con que te has exigido mucho. Es curioso que tengamos tanta facilidad y especialidad para hablar de cosas corporales y sea gran tema de conversación, sobre todo de una edad hacia arriba, pero no tengamos el mismo espacio ni el mismo tiempo para decir lo que sentimos. Piensen que para mí fue asombroso pensar en reuniones sociales, familiares. Debe ser porque hace mucho rato que no tengo nada, que las puedo observar con distancia y decir, ¿y cuándo se habló de emociones? ¿Y qué pasa cuando se habla de emociones? Porque yo soy de hablar de emociones y de poder decirle a la gente tranquilamente estoy cansada o estoy triste o estoy con poca energía. ¿Y qué pasa cuando uno habla de las emociones? La gente dice, pero Pilar, tú tienes que, no estés así, no estés triste, no, es que estás trabajando mucho, tú tienes que descansar. Digo, sí, pero a ver, hay que mantener una estructura, hay gente que hay que pagarle el sueldo, estoy cansada, necesito descansar. Es que sí, pues si yo te he dicho tanto, yo te he dicho tanto que tú tienes que descansar y tienes que parar. Sí, pero yo no tengo cómo pagar si no me sigo moviendo. Ay, bueno, pero entonces habrá que reducir cosas nomás. Y qué pena, pero así es, así está todo el mundo así. Y dice, no, es que yo no quiero seguir así, yo quiero mantener esa estructura. Hay gente que yo quiero, hay gente que ha trabajado conmigo por años, hay gente que yo estoy ayudando hace años y que no puedo dejar de ayudar, porque si yo la dejo de ayudar no tiene cómo financiarse. Es que lo que pasa es que hay gente que abusa de ti, porque tú eres demasiado buena. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? Que llego a la conclusión, y no solo por lo que les estoy contando, que es como autorreferente, que cuando uno habla de emociones a uno la retan, la regañan, le llaman la atención, y cuando uno habla del cuerpo a uno la compadecen, la cuidan y la miman. Entonces da la sensación de verdad que no es buen negocio hablar de las emociones. Y quizás por eso tratamos tan distinto al dolor físico que al dolor emocional. Entonces lo primero que quiero hacer es invitarlos. Véanse cuánto escuchan el dolor físico, ustedes primero, ¿no? Y cuánto escuchan el dolor emocional. Y después de que vean eso, vean qué rentabilidad o cómo el otro o las otras gente los escucha mejor. ¿Con dolor físico o con dolor emocional? ¿A cuál de los dos ustedes sienten que la gente les presta más atención? Es asombroso lo que van a descubrir. Es un tremendo nudo para desenredar. Un abrazo gigante. ¿Qué tal? ¿Cómo la van llevando? Yo estoy aburrida de hablar conmigo misma. La verdad. Así que voy a aprovechar de hablar con ustedes. Y les voy a plantear el desafío de esta semana en Instagram, que les dije que iba a hacer un video en YouTube para esto. Y que tiene que ver con un desafío de 3 palabras que hoy día tienen mucho sentido. Ser, hacer y tener. Llevamos muchos años, si no bien siglos, solamente enfocados en el hacer. De hecho,
los hispanos tenemos la mala costumbre de presentarnos al resto generalmente en base a lo que hacemos. Y lo que hacemos tiene muchísima, muchísima importancia. Tanto es que mientras más yo hago, pareciera ser que tengo más valor, ¿no? Mientras más postítulos tengo, más diplomados tengo, mientras más trabajos tengo, mientras más ocupada esté, mientras menos espacio tenga para el descanso, etc., soy tal vez más importante. El hacer y lo que hago de alguna manera durante muchos años ha definido el ser. Ahora, ¿por qué el hacer es tan importante? Porque nos permite tener, que es el segundo tema. Y toda nuestra economía, nuestro sistema económico y político ha estado centrado asquerosamente, a mi juicio, en el tratar de tener muchas cosas. Porque en la medida que tenemos, pareciera que somos más. Entonces, mientras más grande el auto, mientras más grande la casa, mientras más cosas tengo, pareciera que soy más. Ahora, para tener mucho, necesito hacer mucho, ¿cierto? Y de alguna manera ahí se puede mantener este juego entre el hacer y el tener, que de alguna manera tienen, yo diría, cierta complicidad y juegan entre ellos bien asquerosamente y yo diría bien oscuramente también, para ser bien honesta. ¿Qué pasó con este virus? Que en forma abrupta, para algunos y para otros en forma paulatina, nos fue quitando el hacer. Y a muchos eso les va a quitar el tener. Entonces, ¿qué nos queda de este trío cómplice que ha funcionado en la historia? Nos queda hacer. Y yo decía, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, en un vivo que hice por Instagram, que el gran desafío es preguntarnos quiénes somos. Porque ya no estamos haciendo, o por lo menos no estamos haciendo lo que acostumbrábamos a hacer. Y estamos teniendo serios problemas para tener. Por otro lado, también pasa algo que es muy curioso, que es que aquello que tenemos, poco o mucho, empieza a no tener tanto sentido. Por ejemplo, a mí me encanta la ropa, me fascina, soy Libra, me encantan las cosas lindas, me gusta la decoración, mucho también. Y estos días me ha pasado, porque además tengo el objetivo, que no lo he podido hacer, de sacar muchas cosas que quiero regalar, de preguntarme, cuando miro el placar, el closet o el armario, ustedes saben que yo soy bilingüe a nivel latinoamericano, que digo, ¿para qué tanto? Si al final lo que yo estoy eligiendo para ponerme estos días encerrada o invitada a estar conmigo, como lo dije en otro video, es lo más cómodo, lo más simple. Y yo creo que eso va a ser un planteamiento que nos va a generar, o que nos debiera generar, algún grado de reflexión en relación al consumo, por ejemplo, saliendo de esta crisis. Yo sé que dado el sistema económico brutal que tenemos, vamos a tener que consumir para que la economía se empiece a mover, porque está paralizada, eso va a implicar una recesión y bueno, y la gente que entiende lo hace mejor que yo. Pero yo lo estoy hablando en un sentido psicológico y espiritual incluso. Yo creo que necesariamente nos vamos a cuestionar cuánto consumo y para qué. ¿Qué sentido de verdad tiene haberme endeudado, por ejemplo, en una tele y yo haber perdido libertad en relación a eso? Yo creo que durante todo este proceso nos vamos a empezar a cuestionar este ser en base al tener y al hacer. Y lo otro que también va a empezar a pasar, y que de hecho yo ya lo he visto con gente con la cual me he interrelacionado, es que nos vamos a empezar a preguntar quiénes somos y no vamos a tener respuesta, porque hemos estado tan centrados en el hacer
que se nos olvidó nuestra esencia. Y esa esencia ojalá tenga que ver con el hacer, porque quiere decir que estamos haciendo cosas que amamos. Pero hay un montón de veces, y a ti te puede pasar, que vas a empezar a descubrir que el trabajo que tienes no lo extrañas y que debieras empezar a buscar, por ejemplo, lenta y pausadamente, con todas las dificultades que van a haber, algo que hacer que te llene el ser. Y que el tener va a ser una consecuencia del hacer algo que alimente el ser. Lo que no nos puede volver a pasar es que el hacer no tenga nada que ver con el ser. Eso no puede volver a pasar. Eso necesariamente tiene que ser un aprendizaje de esto. El hacer tiene que ver con el ser y tiene que tener relación con eso. Y si no, me tengo que poner a pensar, y ahora tengo tiempo, y ahora tengo espacio, y ahora tengo silencio, para empezar a preguntarme dónde yo quiero depositar mi ser. Ese ser luminoso que yo tengo, esas dificultades que también tengo, ¿dónde las quiero depositar? ¿En qué actividad? Ojalá descubramos que nos encanta lo que hacemos, pero si no es así, tenemos que trabajar mental y en términos prácticos para tener este espacio para crear, para inventar cosas que de verdad vayan sacando lo que de verdad somos. Entonces, creo que estas tres palabras son el gran desafío de este momento. Ser, hacer y tener. Dos de las cuales están en jaque. El hacer y el tener. Porque tener mucho ahora o tener poco no importa nada para poder vivir esta circunstancia. Sí importa en sistemas políticos horribles que están haciéndole pagar a la gente con menos recursos los costos de traslado y de movimiento para que se sigan contagiando. Porque en el fondo la gente con más recursos tiene mayores posibilidades de poder elegir quedarse en casa y por lo tanto evitar el contagio. Salvando este tema que es más bien político en el fondo, todos, ustedes y yo, estamos todos invitados a preguntarnos qué somos. ¿Lo que hacemos tiene que ver con lo que somos? ¿Y lo que tenemos, es necesario tenerlo? ¿O por ahí ya no lo es tanto? Y empiezo a cuestionarme otras cosas dentro de la vida. Reflexionemos, háblenlo con los adolescentes. A los adolescentes les encantan los juegos de palabras, sobre todo los que tienen que ver con palabras que tienen olor a filosofía. Y el ser, tener y hacer es filosófico al final. Tiene que ver con el cómo se han ido creando modelos culturales, económicos, políticos, que de alguna manera dejaron de lado el ser, por supuesto. Y lo que la naturaleza nos dijo hoy, a través de este virus, es, ¿saben qué? Les voy a quitar el hacer, les voy a quitar el tener. A ver qué es lo que de verdad son. Y eso es lo que está en desafío, eso es lo que está en juego. Poder descubrir qué de verdad somos, qué de verdad queremos hacer en nuestras vidas. Y el tener va a ser una consecuencia del resolver esa fórmula. Porque ahora nos quedamos solo con el ser. Y hay veces, y muchas, que la gente nunca había entrado en contacto con eso, que toda su vida fue orientada al hacer y que sin hacer nada no sabe quién es. Ojalá que no te pase a ti, pero si te pasa, este video por lo menos te va a acompañar para hacerte las preguntas. Acuérdense que yo no ayudo a nadie, nadie ayuda a nadie, solo nos estamos acompañando. Y en esa compañía es importante reflexionar sobre quiénes somos, para que cuando volvamos a hacer, el tener empiece a tener sentido. Un abrazo. ¿Cómo están? Miren, estoy parada haciendo videos porque me compré una luz que está atrás para verme un poco mejor y queda un poco más alto. Entonces estamos mejorando la infraestructura tecnológica de todo este proceso. Bueno, hoy quiero desenredar un nudo con ustedes sobre un fenómeno social que ya tiene nombre
y que quiero que reflexionemos juntos. Se llaman los desilusionados. Uno de los efectos de esta pandemia sin duda va a ser otra pandemia, ¿no? Que es la económica. Y por lo tanto bajan, si escuchan un ruido es la aspiradora que está sonando, me están ayudando a limpiar mi casa. Bueno, y este fenómeno va a producir sin duda muchísima cesantía y muchísima pérdida de trabajo. De hecho, están aumentando todos los números de cesantía en todos nuestros países, casi a 2 dígitos, y por lo tanto sin duda va a ser eso un tremendo problema, ¿no? para muchas familias. Bueno, entonces producto de esta cesantía y de esta sensación temerosa que hay con respecto a buscar o encontrar trabajo, lo que empieza a pasar es que la gente ni siquiera está haciendo el intento de salir a buscar trabajo. Por eso se llaman los desilusionados, porque no tienen energía para salir, porque en su cabeza tienen la presunción de que no van a encontrar, porque no hay. Entonces, como todo el mundo ha dicho que esto es una crisis espantosa y no vamos a tener trabajo, entonces de una u otra manera la gente no está saliendo a buscar. Yo creo que efectivamente en este paradigma mental de decir, ¿para qué voy a salir si no voy a encontrar?, que es el paradigma que tienen los desilusionados, hay algo de realidad, sin duda. Pero también yo creo que la cabeza genera realidades. Y si todos nos convencemos de que no hay posibilidades ningunas de buscar trabajo, de reinventar una nueva forma, de lograr tratar de inventar otra forma de ganar ingresos, a lo mejor distinta a la que yo venía haciendo, esto se va a terminar paralizando. Los circuitos de la abundancia definen que para que a mí me llegue dinero, yo tengo que gastar también. Y que en la medida en que este circuito se mueva, la abundancia es más próspera o tiene más posibilidades de llegar a mi vida. Bueno, entonces quiero tratar de reflexionar y invitarte, si tú eres o conoces a alguien que esté en este espacio de los desilusionados, que lo motives a que invente, a que crea, a que cambie esos códigos de pensamiento, a que no escuche la prensa, a que no se vea contaminada o contaminado por esta toxicidad en la información que nos está haciendo tanto daño, que nos llena de miedo. El miedo es un virus muy contagioso, que si yo empiezo con mi vecina y con todo el mundo a decir, por Dios, vamos a hacer no sé qué, esto va a pasar, es muy probable de que yo empiece a experimentar temor e inseguridad. Entonces, el no escuchar, el centrarse en el objetivo, en decir, yo voy a poder encontrar alguna forma para tener ingresos y voy a inventar una forma nueva de poder hacerlo. El otro día hablaba con un chico joven, tiene hijos pequeños, que perdió su trabajo. Él trabaja en el área del entretenimiento, que guardando las proporciones y las diferencias, él mismo, yo me relaciono con gente de audio, con gente, con camarógrafos, con DJ, con distintas personas, y todas esas personas están cesantes, no tienen nada que hacer. Bueno, y este chico, que es papá de 2 niños, empezó a ofrecer, a través de ciertos contactos que tenía, ir al supermercado, cobrar un monto, un delta adicional por cada compra e ir él mismo a dejarlos a sus casas. Y está ocupado de trabajo, no tiene tiempo para nada. De hecho, tuvo que mejorar su teléfono celular por la cantidad de mensajes que le llegan. De hecho, yo lo estoy utilizando, a mí me trae las cosas que yo necesito para la semana. Y está feliz porque logró generar un espacio de creatividad, de invento y de salirse de esta inercia de los mensajes y de todo este circuito espantoso que de una u otra manera estamos viviendo. Entonces, si tú te sientes dentro de este grupo de los desilusionados, empieza a preguntarte por qué. Empieza a preguntarte
¿Qué otras cosas puedes hacer? ¿De qué forma puedes hacer lo que sabes hacer, pero de otra manera? ¿Cómo puedes generar tú y tu familia nuevas formas de ingresos y de participación que te saquen de esta inercia? La palabra, además, ustedes son conscientes que durante todo este último tiempo he estado enfatizando mucho el tema del lenguaje. El que lo hayan llamado a nivel mundial como los desilusionados ya es una carga importante, porque si yo tengo miedo de salir a buscar trabajo porque todo el mundo me dice que no voy a encontrar y además me llaman desilusionado, ya mi carga energética tiende a irse a cero. Entonces me parece súper importante primero cambiar los paradigmas cognitivos. Digan, hoy voy a poder, voy a intentar. Solo con eso basta. Voy a intentar, voy a ir a salir a buscar, voy a ir a preguntar, voy a inventar, me voy a preguntar cómo hacerlo de manera distinta, voy a pedir ayuda, voy a establecer redes de contacto con personas para ver qué se les ocurre o cuál servicio pudiera ser un buen servicio para poder generar recursos. Creo que es sin duda un desafío, una experiencia difícil, una forma nueva de reprogramar nuestras cabezas, de salir de los estados de comodidad, de que el miedo no nos inunde. La base de los desilusionados es un miedo gigante y por lo tanto ese miedo que se contagia y que se empieza a transmitir no te va a permitir salir de esta situación. Sin duda es difícil, sin duda te va a costar, pero si inventas, si buscas servicios nuevos, si tu cabeza se abre a cualquier posibilidad, va a existir la forma de generar recursos sin que esta nube negra mal llamada y además tan potente de los desilusionados no te llegue a tu casa. Que esta energía no te llegue, que te llegue la de la creatividad, que te llegue la de los desafíos, que te llegue la de inventar, que te llegue la de pedir ayuda, que te llegue la de sentir que vas a vibrar muy alto y vas a solucionar tus problemas y que de una u otra manera vas a encontrar una opción de servicio, de ayuda, de lo que sea, que te va a permitir salir adelante. No, por favor, si alguien se siente así, saque esa fuerza, póngase a inventar, busque talentos personales. A lo mejor eres buena o bueno para tejer y parte el invierno, a lo mejor haciendo bufandas, haciendo cómo cubrirnos para el frío, los países que tienen calor, a lo mejor haciendo tipos de mascarillas con diseño, no sé, estoy inventando, pero eso es lo que hay que hacer, inventar. Hay que pensar estupideces, porque de entre tanta estupidez que uno piensa, aparecen soluciones, aparecen opciones para poder decir, de esta forma yo puedo intentar salir adelante. Aparecen la creatividad o la necesidad, en realidad, mejor dicho, genera creatividad. Cuando yo me puse y quedé sin nada que hacer y dije, ¿qué hago? Tengo que mantener una estructura de 12 personas que dependen de una u otra forma de mí, y empieza a aparecer todo esto, empieza a aparecer las luces, empieza a aparecer cosas para poder hacer, para atender pacientes online. Me refiero que esa es la forma de ingreso, esto no lo tiene, pero sí de una u otra forma empezar a inventar, arriesgarse, aprender, estudiar, sacarse miedos, empezar a sacarse capas que de una u otra manera lo único que hacen es dificultarnos la posibilidad de avanzar. No te llames a ti mismo desilusionado, no permitas que te expliquen qué es este fenómeno. Vénselo, sácalo, afírmate a ti misma y a ti mismo que vas a ser capaz de encontrar algo que te dé recursos, porque eres un ser valioso, valiosa, porque tienes un alma hermosa y esa energía te tiene que ayudar a salir adelante, junto, por supuesto, que con el afecto de todos los demás. Y desde mi lugar, aquí estoy, para seguir desenredando nudos. Un abrazo. Hola,
aquí estoy tratando de desenredar nudos con ustedes. Y este particularmente no es un nudo que se me haya ocurrido a mí solamente, sino que le dio forma mi gran amiga Tuti Furlan, y que tiene que ver con el valor o la credibilidad que automáticamente nosotros le damos a lo que pensamos. Cada vez que pensamos algo acerca de nosotros, asumimos, sobre todo cuando es negativo. Cuando es positivo no tanto, porque ahí de alguna manera tenemos un espacio para la duda, pero cuando es negativo es siempre certero, y le creemos a nuestro pensamiento como si fuera verdad absoluta, y por lo tanto actuamos en consecuencia con esa verdad. Y eso además hace que, por supuesto, si yo pienso algo acerca de mí, sienta acerca de mí en concordancia con aquello que pensé, ¿no? Si yo me digo a mí misma, en realidad soy tonta, yo me voy a sentir tonta y por lo tanto voy a actuar torpemente, con lo cual es, no sé, altamente probable que me equivoque mucho en la forma de poder funcionar o de hacer las cosas. Entonces, por consecuencia, confirmo que soy torpe, me vuelvo a decir que soy tonta y termino confirmando y validando aquel primer pensamiento que generó toda esa conducta. ¿Se entiende? De nuevo, con otra. Siempre me dijeron que yo era poco generosa. Supongamos que creciste con ese paradigma. Te lo dijo tu mamá, te lo dijo tu papá, o alguien que para ti fue importante. Tal vez una relación de pareja que ya no tienes, pero que para ti fue súper significativa. Entonces tú empiezas a opinar que efectivamente podrías ser poco generosa o generoso. Por lo tanto, vas a tender a actuar y a sentirte como poco generoso, con la culpa suficiente además de no estar dando lo que necesitas dar al resto, porque pareciera que siempre es poco, porque aquí está el paradigma de que eres poco generoso. Entonces, si das 10, tu cabeza te va a decir, viste que eres poco generoso, deberías haber dado 100. Pero es que no puedo dar 100, sí, pero es que debería haber dado 100, porque en realidad es porque eres poco generoso. Y se valida ese circuito. Y yo he aprendido, y por eso que me hizo tanto sentido esta frase de la Tuti, que hay que preguntarse los pensamientos. ¿Es verdad que soy poco generosa? ¿O de verdad estoy dando lo mejor de mí todo el tiempo? A lo mejor no llego a las expectativas de alguien, o no llegué a las expectativas de esa pareja, o de mi mamá, o de mi papá, si me lo dijeron de niña. Pero yo hago lo posible y doy lo mejor de mí. Entonces me quiero cuestionar ese pensamiento. Y así podríamos estar el resto de la vida comunicándonos y opinando que en general tenemos que cuestionar lo que pensamos. Porque muchas veces, sobre todo lo que pensamos con respecto a nosotros mismos, y sobre todo cuando esos comentarios que pensamos son negativos, determinan todo el resto de nuestra vida sin nunca cuestionar nada. Es como que el otro día me pasó con alguien y creo que puede servir de referencia. Yo soy mal genio, ella me conoció así. Por lo tanto, pareciera que dada esa frase paradigmática, me tiene que bancar así. Tiene que aguantar si me conoció así. ¿Y por qué no cuestionar eso? Primero yo, ¿soy mal genio? ¿Cuándo soy mal genio? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué personas? ¿Soy mal genio todo el día? ¿O
o tengo un despertar a lo mejor malhumorado y durante el día estoy increíble, o al revés, despierto increíble y me voy malhumorando durante el día. ¿Y por qué me pasa eso? ¿Es toda la gente la que me encuentra mal genio? ¿O me encuentra solo la persona que me lo acaba de decir? ¿Será que soy? A lo mejor no soy, o a lo mejor fui. A lo mejor fui inseguro, a lo mejor fui tímida, pero ya no lo soy. Y de repente hay como, yo sentía cuando elaboraba este video para ustedes que como que había que sacarse la caja, como así cuando uno ordena un cajón y ve qué sirve, qué no sirve, qué hay que eliminar y qué queda. Yo sentía que hay que sacarse la cabeza y mirarla y decir, a ver, ¿qué soy hoy de todo esto que dice que soy? Porque durante toda mi vida he ido acumulando frases de mí en un cajón. Que soy, no sé, ansiosa, que me angustio fácil. Estoy diciendo frases que yo tengo en mi cajón. Y resulta que ya no me angustio tan fácil porque aprendí. Que ya no soy ansiosa para todo. Hay focos que me quedan y en esta cuarentena he podido darme cuenta que hay heridas ahí que las tengo que resolver, pero son las mínimas, que logro tener un orden interior muy, muy bueno en montones de ocasiones. Por lo tanto, esa frase ya no corre. No es que sea ansiosa para todo, que tengo poca fuerza de voluntad, que soy demasiado perfeccionista, que no soy flexible. Yo tampoco eso es cierto. Tengo muy buena fuerza de voluntad, me faltan algunas cosas, sobre todo para mí, desarrollar fuerza de voluntad para mí, pero ya no es una frase absoluta. Y yo me preguntaba, como estos son nudos que los desenredan ustedes, ¿cada cuánto tiempo habría que sacarse el cajón de la cabeza y mirar? Y decir, a ver, a lo mejor una vez al año podría ser interesante. Y en esa vez al año, sin juicio, mirar y decir, a ver, ¿qué me dije de mí durante todo este año? Y decir, esto ya no es cierto, lo superé, esto ya no me pasa, esto me aumentó, heavy, tremendo, tengo que verlo y resolverlo. Y empezar a ordenar. Y así como elimino lo que no me sirve, también tengo que eliminar pensamientos que ya no me sirven. Porque no me aportan al bienestar, porque no me hacen sentir mejor, porque no estoy más contenta, porque no tengo más paz, porque, no sé, porque sea lo que sea, pero hay que ordenar. Y yo creo que este fenómeno, esta pandemia, es una oportunidad para sacarse la cabeza y mirarla, y ver qué me sirve de lo que pienso, qué es, cómo actualizo esto, porque evidentemente yo no soy la misma, afortunadamente, que era hace 5 años atrás, mucho menos hace 20, porque uno cambia, porque uno evoluciona, porque uno aprende, porque lo que yo tenía de mí como visión de mí misma ya no es la misma, porque he estado enfrentada a nuevas situaciones, ahora hay menos cosas que me dan miedo de las que me daban miedo antes. Por lo tanto, nosotros tendemos a cometer 2 errores, y con eso los quiero dejar para que reflexionen. Primero, a no cuestionar nuestros pensamientos, nunca. Suponer que si yo pienso y siento algo, pareciera que es verdad, que es el segundo error. Que es que siempre nuestros pensamientos son verdaderos y son certeros. Y con la validación de como yo además siento angustia porque yo me siento poca cosa, entonces pareciera ser que eso es verdad. Entonces lo que hay que hacer ahí es cuestionar el pensamiento. Porque si yo cuestiono el pensamiento, lo muevo, lo saco, lo ordeno, lo flexibilizo, entonces también voy a modificar lo que siento. Y por lo tanto también voy a modificar cómo actúo. Entonces mi actuación y mi forma de vivenciarlo va a ser absolutamente distinta. Tú no piensas igual de cómo pensabas acerca de ti hace 5 años y tal vez ni siquiera hace 2 meses antes que partiera esto. Estás descubriendo cosas nuevas. Y esos pensamientos nuevos hay que incorporarlos en la cabeza y sacar de tu cabeza aquellos que ya no van, que no sirven. El otro podrá pensar de ti lo que tenga ganas. Lo importante es que tú tengas claro lo que tú piensas de ti
y que de una u otra manera esa congruencia esté entre el pensamiento, lo que sientes y lo que actúas. Eso es ser congruente. Tú puedes escuchar, si el interlocutor que te está diciendo algo para ti es válido, puedes escuchar su opinión, pero la puedes desechar y decir, no, yo no soy así. Está equivocada esa persona. Y qué pena que haya visto eso de mí, o a lo mejor vi algo en ella que yo le mostré que no le gustó. No tengo idea, pero uno es responsable de lo de uno. Y en esa responsabilidad uno tiene que cuestionar lo que uno piensa, preguntarle a los pensamientos, ese pensamiento, ¿es así? ¿Es válido? ¿No es válido? Y además de preguntarle a los pensamientos, tenemos la obligación de no creerle a todos los pensamientos. En la medida que yo los pregunto, los pongo en juicio, o sea, los pongo en el, no en juicio, me equivoqué de palabra, los pongo en el tapete de la observación. Y por lo tanto desde ahí puedo cambiar, resolver, mover. Insisto en el ejemplo del cajón. Sacar esto y mirar y decir, a ver, ¿qué de todo esto que hay en mi cabeza me sirve o no me sirve? ¿Qué tengo que empezar a cambiar? ¿Qué tengo que reforzar? ¿Qué tengo que agradecer? ¿Y qué tengo que modificar de mi forma de pensar? A cuestionar, a preguntar, mejor dicho, más que cuestionar, a preguntarle a nuestros pensamientos. Me encanta este nudo. Creo que puede liberar muchas trabas dentro de tu cabeza. Pregúntate por qué piensas como piensas. Un beso.